Saludos y bienvenidos a esta masterclass sobre la pedagogía como un instrumento de la ideología y el poder. Mi nombre es Rachel Morales y mi compañera Nicole Montañez. Comencemos. Ok, les pregunto rápidamente, ¿podemos comprender la pedagogía más allá de lo que conocemos? La respuesta es sí, pero ¿cómo podemos hacerlo? Primero, comprendiendo el rol que poseen el poder y la ideología. Y para ello, primero tenemos que saber qué es la pedagogía, qué es utopía y qué es poder. Entonces, la pedagogía es la reflexión sistemática sobre su objeto de estudio, que es la educación. Esto está sustentado por Rosario Hernández, quien también habla del rol de la pedagogía en la educación, el cual es el de interpretar y explicar la realidad educativa desde diversas perspectivas. No es una disciplina única, sino que es un conjunto de teorías que reflejan las condiciones históricas, sociales y políticas de cada sociedad, porque la pedagogía es esencial para analizar y transformar la realidad educativa, que considera la complejidad y la historia como criterios fundamentales. Con base en ello, tomamos en cuenta entonces que en el desarrollo de la formación o del acto educativo tienen lugar las relaciones de poder que están mediadas por la voluntad humana y por dispositivos teóricos, conceptuales e ideológicos, que le dan a ese acto un talante ideológico. Esto implica que en la educación la ideología también posee un rol importante porque aquello que se enseña, es decir, los contenidos no están exentos de una dirección que es lo que les da esa ideología. Al mismo tiempo, la ideología requiere ejercicios de poder y sustenta ejercicios de poder. Es decir, nosotros ejercemos sobre los demás mediante la ideología y para ejercer la ideología es necesario ejercer el poder sobre los demás. Ahora bien, revisemos los conceptos de ideología y de poder. Para Liceo Verón, la ideología es un sistema de reglas semánticas para generar mensajes. Y para el mismo autor, la ideología no es un repertorio de opiniones, sean cuales fueren los criterios utilizados para construir las proposiciones que expresan dichas opiniones. Este autor aporta a la idea de la ideología el término proceso ideológico. El proceso ideológico es básicamente el proceso de producción, transmisión y consumo de significaciones ideológicas en el seno de la comunicación social. ¿A qué nos referimos con significaciones? Bueno, para entenderlo primero tenemos que entender lo que es un significante y un significado. El significante es la palabra que significa algo. La significación, el significado es lo que la palabra significa. Y por último, la significación, que es de lo que habla el autor, es el uso de los significantes con su significado. Y esto es importante porque el significante y el significado interactúan en un proceso de significación influenciado por las estructuras ideológicas y condiciones de producción discursiva. Mientras tanto, Thomas Herbert piensa en la ideología de dos tipos, la ideología tipo A y la ideología tipo B. Desarrollando que la tipo A es un conjunto de representaciones y marcos conceptuales que organizan la percepción de la realidad y no es inherentemente falsa, sino una condición inicial del pensamiento. Actuando como un campo conceptual previo a la ciencia, al poder ser superada la ideología tipo A, mediante un proceso de mutación conceptual, dando origen al conocimiento científico. Y es así como llegamos al aporte de este autor, que viene siendo la mutación conceptual, refiriéndose a que toda ciencia surge a partir de una ruptura epistemológica con la ideología tipo A. Y en este proceso, el pensamiento crítico analiza y reorganiza los conceptos ideológicos en teorías científicas verificables. Es este movimiento lo que permite diferenciar entre un conocimiento basado en estructuras ideológicas y uno basado en métodos rigurosos. Por otra parte, tenemos la ideología tipo B, que es el sistema de ideas que distorsiona todo o encubre la realidad. No, generalmente con un propósito de justificación o de manipulación, pudiendo ser utilizada con fines políticos o económicos para mantener estructuras de poder, pero no conduce a la ciencia, sino que obstaculiza el pensamiento crítico. Por su parte, Paul Ricoeur habla de la ideología como un componente del imaginario social, que también se compone de la utopía, estando entonces la ideología vinculada al poder y a la cohesión social, presentándose de tres formas.
Primero, como distorsión y disimulo, deformando realidades para ocultar desigualdades, como justificación o legitimación, dando sentido y estabilidad a un orden establecido, y como integración, reforzando la cohesión social mediante creencias compartidas, y estando la utopía orientada hacia la transformación y el cambio, proponiendo realidades alternativas y posibles futuros diferentes, actuando como crítica de la ideología al señalar sus limitaciones y por último funcionando como un motor de cambio al impulsar la imaginación social. Es así como el imaginario social integra las representaciones colectivas que estructuran la sociedad. La ideología anclando el presente y la utopía proyectando el futuro, porque ambas se necesitan. La ideología da estabilidad y la utopía permite la evolución. Ahora bien, para entrar con la categoría de análisis del poder, indiscutiblemente tenemos que hablar de Michel Foucault. Él dice que el poder no es una institución y no es una estructura, no es cierta potencia a la que algunos estarían dotados, sino que es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada. Asimismo, introduce el método genealógico, que es el que busca en las prácticas sociales para entender y responder a preguntas sobre quién manda y quién ordena. Es decir, que muestra a actores tales de cambios, sus motivaciones e implicaciones a través de las prácticas sociales que han provocado su aparición y brinda la oportunidad de decir cómo es el presente y criticarlo. Asimismo, propone la construcción conceptual del panóptico como régimen arquitectónico. Este consta de distintas características, como por ejemplo la extensión social, es decir, que funciona de manera efectiva al margen de la soberanía clásica, penetrando profundamente en el tejido social. Es versátil, ya que puede aplicarse a diversas instituciones como prisiones, hospitales, fábricas, escuelas, etc. También representa un principio general de un nuevo tipo de poder que es más eficiente y sutil. En cuanto a la economía del poder, no es necesario recurrir a la fuerza, ya que la sensación de ser vigilado induce en sí mismo a la autorregulación. La invisibilidad lateral se observa en que las celdas están diseñadas para evitar la comunicación y mantener el orden. Y por último, consta de una vigilancia asimétrica, ya que el vigilado es visible en todo momento, pero el vigilante permanece invisible. Todas estas características se congregan en la idea de la disciplina, ya que las técnicas que garantizan la ordenación de las multiplicidades humanas se basan en el control de horarios, comidas, gestos, hora de levantarse, y estas regulaciones que se inscriben en el cuerpo intentan fijar rutinas de conducta, ya que, en palabras del autor, los cuerpos sometibles son útiles. Luego, haciendo un repaso breve por lo que propone Byung-Chul Han en la ética del poder, tenemos, número 1, el poder y el control. Luego, la crítica de la ética Foucaultiana y por último, la intermediación y resistencia, que se congregan en la relación entre el poder y la libertad desde la perspectiva ética que depende del planteamiento de cada autor. Finalmente, tenemos la teoría de la sujeción propuesta por Judith Butler. Es importante señalar que cuando la autora habla de la sujeción, se refiere al proceso de devenir subordinado al poder, así como el proceso de devenir sujeto. Esto se refiere, en palabras sencillas, al momento o acto de una cosa que termina por ser otra. Todo esto se congrega en la idea de la potencia, que es inherente al sujeto, ya que éste no puede ser otra cosa de lo que es inherente a él. Una forma de acercarse a esta propuesta es que el sujeto no acata si no tiene oídos para escuchar o conciencia y entendimiento para hacer lo que se le está llamado a hacer. De allí surge el concepto de ambivalencia, ya que el poder forma al sujeto y el sujeto emerge con su inconsciente en la cuestión de que el poder en uno mismo se refleja en el otro. Con estas ideas claras, encontramos que se sustenta la idea de que en el ejercicio de la educación se ejerce la ideología y el poder, siendo que para ejercer la ideología es necesario ejercer el poder y en ese ejercicio de poder es necesaria la ideología. Además, todo docente, independientemente de su nivel académico, detenta un poder inherente a su condición. Si éste no es consciente de ese poder y solo reproduce la estructura, la está perpetuando en sí mismo y en sus estudiantes.
Además, al no reconocer que detenta ese poder derivado de la ideología, del conocimiento y del propio poder, puede tomar decisiones sobre lo que comparte, cómo lo comparte y en qué términos, propiciando un cambio en esa estructura a la que pertenece. Eso es todo por el día de hoy. Esperamos que les haya sido fructífera esta masterclass. Aquí tenemos también las referencias bibliográficas por si alguno quiere ahondar más en alguno de los autores mencionados. Y ahora es hora de adivinar quiénes son estos autores. ¿Qué autor se corresponde con la frase "el poder se ejerce solo sobre sujetos libres"? ¿Y qué autor se corresponde con la frase "la utopía es una manera de soñar con la acción"? Comenta la respuesta. ¿Acertaste?